Alfredo Calcaño, buenos días. La economía internacional ha salido de la peor etapa de la crisis económico-financiera que estalló en 2008 para deslizarse ahora en una fase de estancamiento secular. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, asegura en el informe 2015, que se publica este 6 de octubre, que los países ricos deben estimular la demanda a través de un aumento del gasto público y de los salarios, dicen ustedes. Esta visión va claramente a contracorriente del discurso en boga. ¿Cómo piensa la UNTAD influir en la decisión de los gobiernos a nivel internacional para cambiar esa orientación e ir en el sentido que ustedes proponen? Bueno, el rol de la UNCTAD es una de las tareas centrales del mandato de nuestra institución, es desarrollar análisis sobre el desarrollo que muchas veces presentan una voz distinta de la de otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y dentro de nuestro enfoque, lo que tratamos es de tener una visión integral de los procesos de desarrollo. Esa visión integral de los procesos de desarrollo se preocupa entonces de factores del lado de la oferta, ¿no? La necesidad de mejorar la jerarquía de un sistema productivo, del desarrollo de sectores de más alta productividad que generen empleo más calificado, empleo formal, pero también del lado de la demanda. Porque sin una progresión de los ingresos de los trabajadores que estén en línea con el crecimiento de la productividad y con la constitución de un mercado interno fuerte, no es posible tener un proceso de desarrollo. Lo que nosotros vemos es un agotamiento de la idea de que uno puede crecer a través de las exportaciones como elemento esencial, ¿no? Y hay que combinarlo mejor con un desarrollo de los mercados internos. Y vemos precisamente como uno de los riesgos del estancamiento secular que usted mencionó, el no tener un dinamismo suficiente del lado de la demanda, no solamente por cuestiones de corto plazo, de austeridad fiscal, por ejemplo, sino que también por un proceso de más largo plazo de caída de la participación de los asalariados en el ingreso y de concentración del ingreso en manos de unos pocos. Hablan ustedes de una caída de 10 puntos. Hablamos de una caída de 10 puntos en las economías, en varias economías desarrolladas. Claro. Las economías en desarrollo en algunos países ha subido, en otros ha bajado y también allí es más difícil definir a veces el ingreso de los trabajadores porque muchos de ellos están informales o no son asalariados, son cuentapropistas. Pero entonces ahí vemos nosotros uno de los elementos que llevan a un crecimiento débil a nivel internacional y algo que durante algún tiempo se puede enmascarar con crédito al consumo, con burbujas inmobiliarias o burbujas en los mercados financieros, pero eso en algún momento se pone o estalla, se pincha, digamos, y ahí pasamos a tener una crisis financiera. Y el otro elemento, precisamente, que vemos nosotros como un obstáculo a un crecimiento más sostenido y más importante, es el predominio del sector financiero sobre la economía. Y esto a nivel nacional y a nivel internacional. Y en este informe proponemos una serie de iniciativas para modificar la forma de funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional que permita que, primero, que cumpla mejor con su rol, que es de proveer de liquidez necesaria para el desarrollo, para el crecimiento y también dar márgenes de maniobra a los países para tener políticas contracíclicas. Tiene que estar también mejor regulado y ahí tenemos un análisis crítico de las medidas que se han tomado desde la crisis. Algunas nos parece que son insuficientes y hay que revisar dentro de este esquema de regulación el rol de las agencias de calificación de riesgo. Y finalmente planteamos el tema de la deuda soberana, ¿no? Que es necesario tener un mecanismo de resolución de los problemas de la deuda soberana que
los tenemos a la vuelta de la esquina en muchos países en desarrollo, ¿no? Sobre eso volveremos. Según Mukisha Kituyi, el secretario general de la UNTAD, 8 años después del inicio de la crisis financiera, está claro que la vía hacia un desarrollo equitable no se ha logrado y peor aún, dicen ustedes, no hay señal alguna que podamos ir hacia un crecimiento vigoroso de la economía a nivel internacional. ¿Ustedes qué medidas propondrían concretamente, por ejemplo, Sí. en los países en vías de desarrollo para impulsar ese crecimiento? Bueno, retomando la citación que usted ha hecho de nuestro secretario general, lo que vemos es que no se han atacado las causas, entendemos nosotros, de la crisis, y esa es la razón del crecimiento débil que tiene la economía mundial ahora. Dentro de dentro de esas causas de la crisis, reitero, está la evolución regresiva en la distribución del ingreso y el predominio del sector financiero sobre la economía. ¿Qué pueden hacer las economías en desarrollo? Primero, como decía antes, empezar a mirar un poco más en los mercados internos y regionales y no concentrar toda la atención y todas las políticas en tratar de crecer vía exportaciones, porque los mercados de las economías desarrolladas no son suficientemente vigorosos y pensamos que no van a serlo en el futuro previsible. Y entonces hay que rebalancear las fuentes de ese crecimiento tratando por mercados internos y a través también de la integración y la cooperación regional o el del comercio sur-sur. Es cierto que algunos países están creciendo menos y esto les resta dinamismo a los demás, les resta mercado a los demás. Se habla de la desaceleración de la economía china, lo cual es un hecho, pero es una desaceleración que se mantiene en niveles cercanos al 7% de crecimiento anual y por consiguiente mantiene, digamos, año tras año una inyección de demanda suplementaria a la economía mundial, que es importante porque la economía china es muy grande ahora. O sea, 7% de crecimiento chino hoy en términos absolutos es más que 13% de crecimiento chino hace 10 años. Así es. Entonces, sigue habiendo la posibilidad de revalorizar el rol de los mercados en las economías en desarrollo y esos mercados mejorarían más aún del ingreso dentro de esos mercados. Es necesario también tener un Estado desarrollista, o sea, frente a una situación de turbulencia financiera como las que existe en este momento, librados a la mano del mercado, vamos a tener una acentuación de la crisis. Porque los mercados son así, en un momento dado son eufóricos, los mercados financieros más aún que los otros, y hay un exceso entonces de crédito o de entradas de capital y de repente los mercados tienden a darse vuelta y se vuelven en pánico o excesivamente pesimistas y agravan una situación en lo que llamamos en economía la profecía autocumplida. Las cosas van a andar mal y al final entonces, porque pensamos que van a andar mal, andan mal. Y ahí es necesario entonces tener a alguien que piense el largo plazo, que piense el bienestar que las ganancias de corto plazo, y ese actor necesariamente es el Estado. El Estado, por supuesto, puede ser más o menos eficiente y actuar más o menos eficazmente en la defensa de los intereses de las mayorías, pero no hay otro agente para hacer eso. Alfredo Calcaño, América Latina, entendida en su diversidad, en los primeros 10 años de la década creció de manera vigorosa. No obstante, se ha entrado en una nueva etapa. Se dice que hoy la economía latinoamericana volverá a retroceder en su crecimiento económico y esto por quinto año consecutivo. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes sabiendo precisamente que también ahí hubo políticas anticíclicas en el momento del estallido de la crisis? Sí, América Latina no puede evitar, digamos, las consecuencias del débil crecimiento mundial por una parte, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento mundial para 2015 en torno a 2,5%, que 4% de antes de la crisis, y no puede tampoco evitar las consecuencias de las turbulencias financieras, ¿no? El hecho de que muchos de esos países recibieron un exceso de capitales, en lo que el ministro de Hacienda brasileño llamaba una guerra de monedas, ¿no? Que no era algo favorable para estos países y que ahora están al revés sufriendo
las consecuencias de una salida de capitales, lo que de algún modo, digamos, concretiza las fragilidades generadas en la primera etapa, ¿no? Hubiera sido preferible que no hubiera ni entrada excesiva ni salida ahora a tener estas olas, ¿no? De movimientos de capitales especulativos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Tratar de defender sus mercados internos, no agravar entonces el shock externo con políticas. Afortunadamente muchos de estos países han ahorrado, han generado reservas internacionales que les da un margen de maniobra para tener todavía políticas, si no contracíclicas tan fuertes como las tuvieron en los últimos años, por lo menos no tener políticas procíclicas. Me parece que un aspecto importante que destacamos en el informe es la potencialidad de la colaboración regional en términos financieros. ¿Un banco, por ejemplo? Bancos de desarrollo regional, algunos ya existen, reforzarlos. Existe también bancos a nivel internacional que se están creando, como el de los BRICS o como el Banco de Desarrollo chino, orientado hacia una orientación a la actuación internacional, no es específicamente para China nada más, y entonces tendríamos mecanismos novedosos, mecanismos financieros orientados a lo que se necesita financiar, que es la inversión, que es el largo plazo, que es el desarrollo productivo, de las capacidades productivas, sin las condicionalidades que muchas veces vienen asociados al financiamiento externo. Entonces, pensamos que es un momento en donde se pueden revalorizar no solamente aspectos internos como los mercados internos, sino que también aspectos regionales, que en América Latina tenemos una tradición, tenemos muchos elementos del rompecabezas ya sobre la mesa, pero que habría que tratar de ponerlos juntos y articularlo mejor. Alfredo Calcaño, ustedes afirman que el comercio mundial atraviesa una situación de marasmo. El día de ayer, 12 países, encabezados por Estados Unidos y Japón, han firmado este acuerdo transpacífico, en el que se incluyen notablemente México, Chile y Perú. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de este acuerdo transpacífico? Bueno, primero el diagnóstico que hacemos sobre el comercio, el marasmo del comercio internacional, es que tiene que ver con el marasmo de la demanda global. O sea, si hay una demanda débil en un país, ese país va a importar menos. Si ese país importa menos, otros países van a exportar menos y viceversa. Entonces, hay un problema de demanda global que se refleja en el comercio. O sea, no es que el comercio ahora sea débil porque aumentó el proteccionismo y que pasamos de un comercio que crecía en volumen antes de la crisis a 7-8% cada año, duplicando prácticamente el crecimiento de la economía mundial, a uno que crece en torno al 2%, en línea con el crecimiento de la economía mundial hoy. Entonces, no es tanto por una cuestión de proteccionismo que el comercio ahora está débil, y por consiguiente no es por reducir aún más barreras aduaneras que ya son muy bajas en todos los países, digamos, que han firmado este acuerdo. Las barreras proteccionistas entre ellos prácticamente no existían, eran realmente muy bajas, y entonces no pensamos que esto tenga como resultado un aumento del comercio que a su vez pueda dinamizar la economía mundial. Esto, me parece a mí, tiene más que ver con el tipo de políticas que estos países están dispuestos a aplicar y que no tienen que ver directamente con el comercio, sino que tienen que ver más bien con acuerdos vinculados a reglas para la inversión, o de protección de la propiedad intelectual, o de acceso a determinados servicios, entre ellos financieros, que tienden a generar una mayor liberalización en aspectos que pueden ser delicados
para la salud de la economía mundial después, porque no nos olvidemos que una de las razones de la crisis ha sido la desregulación financiera. Sin duda alguna. Y esta sería mi última pregunta, sabiendo que el tiempo apremia. Alfredo Calcaño, precisamente ustedes hablan de que hay un exceso de financiarización hoy en día en los mercados. ¿Qué se puede hacer para intentar regular estos flujos de capitales que se pasean de un lado a otro en milésimas de segundo? Bueno, primero hay que tener la voluntad política de regular esos flujos de capitales. Ha habido un creciente reconocimiento de que los movimientos desregulados de estos capitales internacionales han hecho más daño que beneficios en la economía mundial. Incluso el Fondo Monetario Internacional ahora acepta la necesidad de administrar, nosotros decimos controlar, estos flujos de capitales. ¿Cómo hacerlo? Se puede desde imponer una tasa, la llamada tasa Tobin, sobre los flujos de capital que desalientan los capitales de muy corto plazo. Los países a nivel individual también pueden establecer barreras a estos movimientos, tanto a la entrada como a la salida. Pero además hay que tener líneas de capital que sí sirven. Digamos, o sea, como que tenemos que desalentar los capitales especulativos, pero al mismo tiempo tratar de desarrollar el capital de más largo plazo. Entonces sería como, digamos, modificar un aspecto importante de la estructura del sistema financiero internacional. Y lo otro es repensar la regulación a nivel de cada país, porque muchos de los créditos internacionales o de los flujos de capital internacional no son regulados dentro del propio país de donde salen esos capitales, y entonces las autoridades de esos países deberían darse cuenta de que son créditos riesgosos y que por consiguiente deberían desalentarlo por medidas de regulación en el propio país fuente. Alfredo Calcaño, representante de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de la UNCTAD, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación.